Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Qué gusto, amigos, estar con ustedes como todas las semanas en SECREA, en el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de su red de 45 canales de televisión en todo el país tiene la posibilidad de difundir este espacio de diálogo, de entrevista y de información. En esta ocasión nos acompaña el arquitecto Fernando Najas, un personaje muy importante en SECREA, en este gremio, en la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados, puesto que además de ser directivo y socio inicial, socio fundador, ha sido también uno de los principales dirigentes de este gremio. Y nos da un gusto que nos acompañe en este momento para tratar temas de interés, no netamente político, sino social, y temas que nos interesan a los medios de comunicación en el aspecto comunicacional y en el aspecto del manejo de frecuencias. Estimado Fernando, qué gusto que nos acompañes en SECREA, que al mismo tiempo es tu casa. Gracias, Roberto. Hay una discrepancia con respecto al término importante. Quizás importante porque me importa el tema de comunicaciones, me importa la relación que existe con nuestros asociados de SECREA, me importa el que tu gestión sea una gestión permanente y sistemática y permanente en el sentido de establecer un nexo de comunicación con nuestros asociados. Entonces, yo creo que el importante realmente eres tú con respecto a tu gestión. Muchísimas gracias, Fernando. Es importante también el que se haga relación al nexo que en algún momento te había comentado de participación de nuestros asociados en este segmento. A veces parecería que todos los canales asociados, que son 40 medios locales, no participen en un segmento de amplia difusión de intereses y de participación de las realidades del país. Hago nuevamente invitación para que tú seas del nexo en el cual nuestros asociados, que siempre tienen algo importante que decir, intervengan y participen con nosotros. Estaremos muy pendientes de eso, y a todos los socios, amigos y colegas de SECREA y de los canales de televisión a nivel nacional, tengan la certeza que en estas próximas semanas les tendremos aquí para dialogar qué es lo que sucede en cada una de las localidades y la realidad comunicacional en sus provincias. Mi estimado Fernando, estamos a días del primer medio año del gobierno del señor Guillermo Lasso. Como empresario, ¿de qué manera se podría calificar la gestión del presidente Lasso en este primer semestre que estamos por cumplir? Bueno, siempre existen expectativas inmediatas, como son inmediatas las necesidades de la gente, las necesidades, las crisis, no solamente de salud, y las crisis económicas que vive el país. Pero creo que debemos ser pacientes con respecto a un lapso razonable en el cual el presidente deba desarrollar y deba generar resultados pragmáticos con respecto a su gestión. Sin duda, las condiciones en que los dos gobiernos, tanto de Correa como de Moreno, dejaron al país, reflejaban condiciones casi desesperadas a asumir el presidente Lasso. Esperemos un tiempo prudencial. Yo creo que el pensar que los 100 días es un límite razonable de resultados en un país en donde los problemas no se han solucionado en más de 20 años, viene a ser un contrasentido definitivamente. Ayer escuchaba justamente una entrevista que le hacían al ex candidato a vicepresidente con Guillermo Lasso, al doctor Andrés Páez,
y él decía algo muy similar a lo que tú mencionas, Fernando, de que recién estamos 5 meses y pocos días del presidente Guillermo Lasso en funciones en Carondelet. Él decía, esperemos un tiempo prudencial, lo mismo que tú expresas, y el gran sector ecuatoriano expresa lo mismo. Tengamos un poco de paciencia, el presidente está embarcándose en un proceso complicado, difícil, con deuda, y después de 14 años, realmente de muchos problemas políticos, económicos, y con un gran espectro de corrupción. Tengamos paciencia, que es lo que los ecuatorianos aspiramos en beneficio de los resultados. Ahora, Fernando, respecto de los medios de comunicación, respecto de la libertad de expresión que se respira al momento, ¿cómo podrías tú catalogar o valorar este proceso en estos 6 meses? Bueno, creo que el evento de los medios de comunicación y sobre todo de la radio y televisión no ha sido considerado para nada por el gobierno. Sin duda ha habido un éxito del gobierno por efecto de la vacunación masiva que se dio en el país. Tiene sentido común que la primera acción que debe precautelar el gobierno es la de la salud del ser humano, la salud de sus ciudadanos. Si es que eso no existe, pues poco se puede exigir para adelante. La gente sin salud no puede hacer absolutamente nada, no puede desarrollar sus iniciativas, no puede confrontar los problemas económicos, y yo creo que sin haber quitado ninguna importancia a este evento de salud, creo que en el tema de comunicación existe definitivamente una crisis terrible, sobre todo en la radio y la televisión, que poco o nada ha sido contemplada. Dentro de lo que te comento, se ha enviado un proyecto de ley de comunicación a la Asamblea Nacional que me parece que es un monumento a la ignorancia, definitivamente. Las condiciones de la televisión abierta, de la radio, de los medios convencionales, ha cambiado sustancialmente, y no se puede hablar de condiciones que parece que fueron dictadas o escritas por escribanos de la Biblia. Los medios de comunicación los últimos años han cambiado tanto que es ridículo pensar que haya escribas nuevos con respecto a algo que le pasó en el tiempo. Los medios de comunicación han ido evolucionando en tal forma, sobre todo por las condiciones relacionadas con los medios sociales, con la intervención del Internet, en donde todo el espectro comunicacional, el espectro de sustento de las comunicaciones ha ido desapareciendo. Ahí se vincula, y muy interesante lo que tú topas ahora, se vincula la distancia, la diferencia y la imposibilidad o incompatibilidad de los mercados en cuanto al mercado para los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, como la radio, como la prensa escrita, y todo lo que significa los medios de comunicación digitales, que uno los puede tener en el celular, en la computadora o en el vehículo, y además de eso, no son objeto de concesión de frecuencias. Ese espacio, esa disyuntiva, ¿cómo se podría analizar en la realidad actual? Bueno, lo que te comento es que los medios de comunicación han cambiado sustancialmente los últimos 5 años. No se puede asumir que los medios tradicionales, sobre todo de televisión y de radiodifusión abierta, estén sujetos a condiciones que siguen siendo antediluvianas con respecto a libertad de expresión, a limitaciones, a controles que en este momento no existen para medios de difusión que son conocidos plenamente. Existen en este momento en televisión, a través de YouTube, no menos de 40 millones de canales de televisión,
que hacen contrapartida, contravía a lo que representan los esfuerzos, las inversiones, las acciones que han tenido los medios convencionales, y obviamente la legislación y las leyes de comunicación tienen que haber cambiado sustancialmente. Parecería que la ignorancia sobre el tema sigue manteniéndose, no solamente desde la época de Montecristi, en que recordaba yo que cuando íbamos para que se trate de comunicación, parecía que nos estábamos dirigiendo en un coro de ignorancia, pero absoluta, ¿no? Yo diría que se está repitiendo este coro. Los medios de comunicación en este instante gozan de una serie de facilidades y expectativas que no existen para los medios sujetos a las mecánicas actuales. Todo eso tiene que ser reforzado, tiene que ser actualizado. El proyecto sigue siendo un proyecto, a mi entender, antidiluviano completamente. La intervención de la ministra de Comunicaciones es una intervención completamente ambigua, separada del conocimiento de la historia, de la trayectoria de las comunicaciones. Entonces, sin tratar de ser peyorativo con respecto a la gestión del presidente Lasso, que como te comenté, tiene poco tiempo de desarrollo, creo que sus colaboradores, que la gente que respalda su gestión en cada una de especialidades, pues deja mucho que desear. Para comenzar, debe existir un nuevo concepto con respecto al tratamiento de las comunicaciones, que han tenido un giro pero fundamental, no de 120 grados, de 360 grados. La libertad de expresión es un hecho sine qua non en las redes sociales. La gente dice lo que le da la gana, comenta lo que cree conveniente, pensando que lo que dice la red social es la verdad, pensando que la red social es un medio de comunicación, pensando que lo que dice la red social es lo que se debe informar, y no es así. Mira, existe además una fantasía increíble, porque el público que asiste a las redes sociales se llena de consumidores de humo, contabiliza a sus amigos en una vaciedad absoluta de amigos. Son amigos de nada, amigos de nadie, no existe individualidad. Así es. Las comunicaciones han cambiado tanto que la legislación y las normas deberían que cambiar. Rigen deben ser contemporáneas. Eso no ha sucedido. Se cree que la comunicación está referida quizás a obtener réditos o beneficios vendiendo una de las vacas gordas de las comunicaciones, que es CNT. Se piensa que debían haberse desarrollado mejores alternativas con un equipo coherente de trabajo y de conocimiento de comunicaciones, para que nos ubiquemos en las realidades correspondientes a lo que está pasando en la comunicación. Yo creo que se ha vendido mucho humo, que las comunicaciones han cambiado en tal sentido que realidades sobre todo del sustento de los medios de comunicación están distorsionadas. Mira, hubo una suspensión de una red social de Facebook durante 7 horas. Sí. Esta suspensión significó aproximadamente, de lo que dicen los beneficiarios de esa red, una pérdida de 7,000 millones de dólares. Así es. ¿Qué podríamos entender nosotros haciendo una relación numérica? Que 7,000 millones de dólares representaron en 7 horas
un volumen gigantesco de respaldos publicitarios. Y las expectativas con respecto al intervenir en las redes sociales y demás, por parte de nuestro medio, representan una gota en un océano de publicidad. ¿Qué quiere decir en la realidad? Es que no se toman en cuenta que los valores que se mueven en comunicación a través de las redes sociales son tan inmensos que poco o nada pueden suplantar a la realidad y a los medios de comunicación convencionales, que dejaron de ser partícipes de los beneficios y de su sustento propio, que es la publicidad y los auspicios. Y tomando en cuenta lo que tú mencionas, Fernando, tomando en cuenta una empresa, en el ámbito nacional, hablando del Ecuador, hablar de 7,000 millones de dólares en publicidad, tal vez faltará muchas décadas o muchos siglos de historia para ver si es que se suma una cantidad así en lo que es publicidad, por una parte. Por otra parte, la publicidad en los medios de comunicación locales y regionales, no se entiende para qué es la publicidad. Y finalmente, la ley de comunicación, sea la anterior, sus textos, las aprobaciones que hizo la asamblea y los asambleístas, justificando de alguna manera su sueldo. Y ahora, el nuevo proyecto de ley, ¿están enfocándose al futuro? No se están enfocando al futuro. Entonces es mucho de lo que tú dices, es ver al futuro cómo se va a manejar la comunicación de hoy para adelante. Las agencias de publicidad, que son las que manejan la parte comercial, ¿han sido tomadas en cuenta en estos proyectos de ley? No. Entonces, estos detalles sí es importante que se mencionen. En este caso, por un concesionario, por un gremio que se crea, porque es necesario que esto se valore en su justa medida para que los nuevos proyectos de ley, en el caso de la comunicación, lo tomen en cuenta. Claro, te había comentado que creo que existe un desconocimiento, pero increíble, sobre la trayectoria de los medios de comunicación, sobre la intervención de los medios de control, intervención que también debe ser modificada a través de la ley, a través de los respectivos reglamentos, el que se entienda que muchos elementos que significaban apoyo a los medios convencionales y que estaban determinados en la ley y en la Constitución, han dejado de darse y están suplantados por estas fantasías que estamos viviendo con respecto a la comunicación. Yo pensaría que el camino que se está recorriendo en este instante con respecto a una línea muy importante, que es la comunicación, sus sustentos, sus respaldos, ha sido completamente desatendida. Es verdad que ahora las campañas se realizan en forma distinta, que famosas redes como TikTok, de procedencia china, abastecen las expectativas de una generación también desconectada con la comunicación y que le interesa simplemente el espectáculo, la farándula, las condiciones de comunicación sin ningún sustento. Esa crisis estamos viviendo y esa crisis no está contemplada en los medios de comunicación. Yo sinceramente no tengo ninguna expectativa con respecto a las autoridades que acompañan en este campo al presidente. Pensaría que debe haber una reflexión sobre lo que estamos comentando. No estamos hablando de programaciones que en este momento han reemplazado programaciones sustentables. Vivimos un circo de programación y ese circo de programación está contemplado también por un circo en las redes sociales. A eso se suma también el detalle del manejo de las frecuencias en cuanto a los medios de comunicación. Acabamos de ver días atrás que
Arcotel, que es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, solicitó un informe a la Contraloría sobre el último concurso de frecuencias, por una parte. Y por otra parte se había anunciado que máximo en noviembre, este mes, máximo en noviembre del 2021, se realizaría el nuevo concurso de frecuencias, lo que faltaba de la frecuencia de radio FM, AM y televisión, sin tomar en cuenta televisión digital, que como parte final del diálogo tomaremos, mi querido Fernando. ¿Qué decir entonces de las gestiones de Arcotel respecto del manejo de las frecuencias y los compromisos que hicieron al inicio del gobierno? Mira, este es un tema bastante complejo que debe ser tomado en cuenta. No solamente se trata de actualizar la ley de comunicación, sino todos los mecanismos que están integrando la ley de comunicación actual son absolutamente obsoletos. Entre esto, el concurso de frecuencias. Yo diría que ya no es un concurso de frecuencias, sino un concurso que debería llevarse a cabo en la morgue. Así están las cosas. Entonces, no sé qué institución en este momento está reemplazando a la morgue, pero dejo a criterio de la audiencia que piensen, no solamente que las instituciones que hacen este papel, sino que yo te diría que la misma asamblea pertenece a este grupo. Mira, todas las expectativas, todas las palabras que se están generando en este momento sobre la comunicación dejaron de tener actualidad y tienen que ser rectificadas. No se trata solamente de la ley de comunicación, sino la de concurso de frecuencias. En los concursos de frecuencias existe una piedra miserable que no ha podido ser retirada, que es la falta de seguridad jurídica con respecto a las concesiones de medios de comunicación. Y en cuanto a las concesiones, Fernando, y finalmente, el tema de la televisión digital, ¿tú cómo valoras ese proceso que inició hace varios años, 35 canales, un discurso que no que todo el Ecuador, que quienes estamos en medios de comunicación conocemos, pero no le han dado la importancia del caso? ¿Se suma a tu criterio? Mira, para terminar, qué vergüenza. Estamos en contravía con respecto a la civilización. El anterior ministro de Telecomunicaciones, que no sabemos dónde está, seguramente está disfrutando de los beneficios de la última concesión dada al fantasma. Es probable que goce de estos beneficios. Desconoció completamente los esfuerzos y los planteamientos que por parte de SECREA se hicieron con los medios de comunicación. Es una situación retrógrada la que se ha dado, como querer suponer que en su momento el telégrafo no debía ser avanzado sobre los siguientes medios que vinieron: la telefonía directa, la telefonía celular, el internet. La civilización no puede detenerse. Los avances tecnológicos no pueden detenerse. La televisión digital fue detenida y no se ha tomado en cuenta por una ignorancia supina de quienes están en contravía del camino y de la civilización. Qué pena que tengamos que hacer relación a desconocimiento e ignorancia sobre lo que se siente pero no se dice. Tú sabes perfectamente que quizás uno de mis pecados ha sido decir permanentemente lo que se esconde y lo que no se expresa. Así es. Un tema importante el que acabas de mencionar, y yo solamente concluyo este interesante diálogo con una reflexión en base a lo que acabamos de escuchar de tu boca, mi querido Fernando. En campaña, todos los políticos, los que están en el poder y los que dejaron de estar en el poder, se acercan a los medios de comunicación y solicitan entrevistas, diálogos, espacios, y los medios de comunicación, de manera leal y transparente frente a la sociedad, cumplimos nuestra misión y damos de esos espacios. Pero al mismo tiempo los medios de comunicación, en este caso la televisión, requerimos soluciones en base a lo que dice la ley, los nuevos proyectos de ley
y el manejo real de las frecuencias. Los medios de comunicación no podemos seguir con frecuencias postergadas, sino lo que acabamos de escuchar en este momento, que se solucionen. Porque así como brindamos la apertura para nuestros espacios y que vengan todos los ecuatorianos, no solamente los políticos, cuando llegan al poder, hasta cierto punto se olvidan. Y lo importante es que esos compromisos se los cumplan en beneficio de la sociedad, porque para eso estamos los medios de comunicación. Mi querido Fernando, muchísimas gracias por tu diálogo, por tus criterios y conceptos. Y como ustedes, amigos, acaban de escuchar la verdadera historia en parte de los medios de comunicación, en este caso específicamente de SECREA. Un gusto y hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.